Vamos a comenzar con la explicación puntual de la presencia del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández. ¿Cómo se da? ¿Por qué se presentó esta reunión? ¿Y cuál es su origen? Primero, con el secretario de Gobernación ha habido siempre un entendimiento republicano, ha habido colaboración como representante del Poder Ejecutivo Federal y ha habido una relación de respeto permanente. Nunca ha habido un intento de imposición ni de llevar a cabo actos inconvenientes en materia jurídica y constitucional. Pero la plática, el diálogo ha sido permanente. Y surge esta reunión de la pasada conversación de lunes, fecha en la que nos reunimos y que conversamos sobre las prioridades legislativas que tenía el Ejecutivo Federal en materia de distintas reformas constitucionales y de reformas a legislación ordinaria, pero también hablamos sobre nombramientos que tenemos pendientes en el legislativo. Y de manera franca celebramos la reunión y yo lo invité como coordinador del grupo parlamentario mayoritario a que tuviese una conversación con el grupo parlamentario. Era en un primer momento la idea. Luego hoy, al llegar por la mañana, acordamos también que invitáramos a quienes han caminado con nosotros como aliados para realizar una reunión profunda, amplia, sobre la agenda legislativa. E invitamos al Partido Verde, aquí está su coordinador. Invitamos al Partido de Trabajo, estuvo la coordinadora del PT. Aquí está. Aquí está la senadora Giovanna. Y invitamos a la coordinadora del PES, también Sacil de León. Y los integrantes de los grupos parlamentarios también estuvieron presentes en esta conversación que nosotros consideramos de fondo, profunda, de definiciones políticas y de colaboración absoluta, no subordinación, no supeditación, y el lenguaje del secretario de Gobernación ha sido, como siempre, cuidadoso, amable, respetuoso con el Poder Legislativo. Es nuestro derecho de reunirnos con los funcionarios públicos, máxime que constituimos la mayoría, y esta era una reunión interna que él aceptó la invitación que yo le formulé en días pasados, el lunes para ser exactos. A eso obedece la presencia de él. Hablamos ampliamente sobre los temas que ya les he conversado. Hablamos sobre los temas que, de acuerdo con el Ejecutivo, estima prioritarios, pero respetando la decisión final del Legislativo. Y estuvimos la mayoría de los integrantes de estos 4 grupos parlamentarios. Fue una reunión amable, amistosa, respetuosa y yo diría profunda de definiciones legislativas en este final del periodo ordinario. Y le quiero expresar al secretario de Gobernación nuestro reconocimiento por estar en este afán de colaborar con el legislativo en asuntos prioritarios para el país.
Ahora le voy a conceder la palabra al secretario para que comente como introducción y después le pediré a Alberto que quienes quieran preguntar lo hagan, ya sea a él o a un servidor, de manera como siempre lo han hecho ustedes, ordenada y respetuosa. Adelante, secretario. Muchas gracias, senador Monreal. Antes que nada, buenas tardes a todas, a todos ustedes. Efectivamente, como lo comentó el senador Monreal, dentro de un diálogo que es permanente, que es respetuoso, entre quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado y de un servidor como secretario de Gobernación, hace algunos días me hizo la invitación, creo que fue el lunes me hizo la invitación de estar presente en esta reunión plenaria para tratar temas de interés común, tanto del Ejecutivo como de Cámara de Senadores, para intercambiar opiniones sobre leyes que están o iniciativas que están discutiéndose, que están próximas a incluso a votarse en comisiones o en el Pleno, nombramientos que están pendientes, algunos que están en proceso de dictaminación, y yo acepté estar aquí con gusto. A veces, y se lo comenté a los senadores, me gustaría estar más seguido. Ni ellos ni un servidor podemos conciliar agendas, a veces se nos carga demasiado el trabajo, y ese fue el motivo de la reunión. Hoy en la mañana me comentó que si se podían invitar a los senadores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, que forman todos el bloque, digamos, mayoritario aquí en la Cámara de Senadores. Yo le manifesté que no tenía ningún inconveniente y por ello nos acompañan hoy los coordinadores del Partido Verde, del PT y del Partido Encuentro Social, y estuvieron presentes la gran mayoría de los senadores que integran este grupo mayoritario. Y pues estamos a sus órdenes. Vamos a acudir a las preguntas que ya están, Alberto. Tenemos 8 preguntas. Adelante. Adelante. La pregunta la hace Israel Aldave, de Radio Fórmula. Aquí estoy, senadores. Buenas tardes a todos. Si me permiten, quiero preguntarle al señor secretario de Gobernación. Quiero conocer cuál es el estatus dentro del gobierno del señor Francisco Garduño, luego de que la Fiscalía General informara que ya se le está investigando por la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. Me imagino que habló con el presidente esta mañana en la reunión del gabinete. ¿Lo van a despedir? ¿Ya presentó su renuncia? ¿O él sigue siendo titular de Bueno, instituto? Comentó hoy en la mañana el señor presidente que tenía conocimiento de, entre otras cosas, un boletín que emitió anoche la Fiscalía General de la República, y que en el marco de una investigación o de varias carpetas de investigación que se han abierto, pues seguramente iban a citar, a declarar, como lo anticipa el boletín, a rendir declaración a 2 funcionarios, Francisco N. y el otro Alberto N., si mal no recuerdo, que se había girado orden de aprehensión contra otros 5 funcionarios, básicamente radicados en el estado de Chihuahua, y el presidente informó hoy por la mañana que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, pues él va a esperar el resultado de esas investigaciones. ¿Ya habló usted con el señor Francisco Garduño en estas últimas horas? Sí, como no, yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas. ¿No tiene intención de pedir licencia, de separarse del cargo? Bueno, yo no hablé de ese tema con él. ¿No sería lo más conveniente? Bueno, no es lo que yo crea que sea lo más conveniente. Ya el señor presidente dijo
que tenemos conocimiento que hay una carpeta que se está integrando, una carpeta de investigación. Esperemos el resultado de las indagatorias que por ley corresponde a la Fiscalía General de la República. Secretario, pero por aseo de la investigación que abrió la Fiscalía y para que esto se transparente, ¿no es necesario que el señor Francisco Garduño se separe de su cargo para que permita que la investigación pueda caminar de manera abierta? Mire, no sé qué interprete usted como aseo de la investigación y transparencia de la investigación. Sí le recuerdo que todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios del órgano encargado de administrar, de procurar la justicia, que en este caso es la Fiscalía, estamos obligados a guardar la secrecía de la investigación. Entonces, dejemos que la investigación o las investigaciones que haya, pues sigan su curso normal y que estén tutelados bajo la secrecía que la misma Constitución reconoce. Le continúa Andrea Becerril, la siguiente pregunta que es de la jornada. Secretario, sobre la agenda quisiera saber cuáles son los temas que ustedes consideran o según lo que hablaron hoy, que podrían pasar en este periodo. También preguntarle si para el gobierno es importante que se cubran las 2 vacantes en el INAI, porque el órgano no puede funcionar y desde la oposición lo han usado para criticar al gobierno y decir que quiere que desaparezca ese órgano. Y también sobre el otro asunto que estamos hablando de migración, durante la reunión que acaban de sostener la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se plantó afuera, puso un cartelón donde exige que usted y el secretario de Gobernación comparezcan, porque considera que no tienen responsabilidades en el aspecto de los migrantes muertos en Ciudad Juárez. Por favor. La primera pregunta era sobre la agenda legislativa. Bueno, revisamos el estatus en el que se encuentran algunas iniciativas que han sido presentadas por senadores de la República, también en el estatus en el que se encuentran las minutas que han llegado de la Cámara de Diputados. Ahora nos comentaron que habían llegado ya 3 o 4 minutas de reforma constitucional que se aprobaron hace 2 semanas prácticamente en Cámara de Diputados. Una de ellas es la ley por la cual se reconoce como un delito grave el tráfico de armas y sujeto a prisión preventiva oficiosa. Otro es la ley de cuidados animales o bienestar animal presentada por el Partido Verde. Otro de ellos es las que aprobaron ayer diputados, que es la ley por la modificación constitucional por la cual ahora los jóvenes de 18 años podrán ser electos como diputados federales. La otra que se aprobó ayer, que esa fue una iniciativa del Ejecutivo, es la reforma al 33 constitucional para que nunca más los extranjeros sean perseguidos o sean amenazados de expulsión en este país por manifestar sus ideas. Y alguna otra que no recuerdo, como también se habló del estatus en el que se encuentran algunos nombramientos, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Agrario, de magistrados del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. En algunos casos hay propuestas ya del titular ejecutivo, en otros casos no, y se fueron fijando las temporalidades para que estos asuntos puedan caminar. ¿Hablaron del INAI? No hablamos precisamente del INAI, pero creo que ha sido suficientemente clara la posición del Ejecutivo. Hubo el nombramiento de 2 ciudadanos como comisionados, que fue objetado en ejercicio de un derecho constitucional, fue objetado por el señor presidente, y seguramente en algún momento se retomará la discusión, pero el Senado debe de construir el consenso de 3/5 partes para que esto sea viable y eso puede llevar su tiempo. Y en un nombramiento tienen que construir la mayoría calificada. Pero las otras prioridades que tenía el gobierno, por ejemplo, lo que está en la Cámara, hay la posibilidad no sé si comentaron si en el Senado también van a pasar en este periodo lo que se refiere al Tribunal Electoral, el asunto de la Bueno, esa del Tribunal Electoral que usted comenta, tengo entendido que aún no ha sido
votada en la Cámara de Diputados. El asunto de la ley minera fue una iniciativa que las reformas a la ley minera que envió el titular del Ejecutivo, iniciará el procedimiento normal de discusión en Cámara de Diputados. Seguramente no se tratará ya en este periodo. Está la ley del espacio aéreo, que ya el presidente anunció hoy en la mañana que se retiraba el planteamiento del cabotaje para que pueda avanzar la reforma y que posteriormente se hará una evaluación y en todo caso se presentará por aparte la reforma al cabotaje. Y de la comparecencia de usted y del canciller se exige el PAN, parte de la oposición, pero sobre todo el PAN. Bueno, yo puedo hablar por mí. Pues ellos están en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el Pleno del Senado, la Cámara de los Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia, pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Muchas gracias. Le pregunta Claudia Flores de NMA. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas, secretario, y para el senador Monreal también. Secretario, quiero preguntarle, en el tema de la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí algunas personas que estuvieron presentes nos dijeron que la manifestaron su desacuerdo en esa reforma. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados pues también fue una manifestación de incluso legisladores y legisladoras de su partido que no quieren esa reforma. No se pudo procesar de hecho porque pues a pesar de que el coordinador de Morena había dicho que se iba a votar, no se pudo votar. ¿Qué van a hacer, secretario, con esa reforma si ni siquiera en su partido tiene el aval necesario, porque consideran que es un retroceso, que las posiciones para los grupos vulnerables y para las mujeres pues nuevamente se pongan en riesgo? Finalmente lo que ha hecho el tribunal son acciones afirmativas que se hacen en todo el mundo cuando se aplica pues una nueva legislación como la de paridad, en todo que ustedes promovieron y lograron meter a la Constitución. Bueno, yo le recuerdo que esa no es una iniciativa que haya enviado el titular del Ejecutivo, hasta donde yo tengo conocimiento. Es una iniciativa que presentaron diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias. Desde luego que como cualquier iniciativa se tiene de que discutir. Primero se discute al interior de los grupos parlamentarios, después pasa a comisiones, se discute en comisiones, si se aprueba pues ya pasa al Pleno y allá se discute y se aprueba o no. Creo que estamos en esa etapa de discusión interna y que finalmente pues los legisladores decidirán en qué momento pueden ir a Pleno y aprobarla o rechazarla. Son ellos quienes tienen que construir los consensos que se requieren. Cualquier parlamento, no nada más en el país, sino en el mundo, forma parte esa discusión en lo interno y ya en lo público, forma parte de la vida parlamentaria. Mi opinión es que a lo mejor falta que conozcan muchos o muchas diputados o diputadas, y en este caso senadores y senadoras, faltan que conozcan el contenido de la iniciativa. Yo no la conozco por completo, pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad. Y le voy a decir por qué no hay un retroceso en materia de paridad, porque esa ya está tutelada constitucionalmente. Ya nadie o en la iniciativa no se propone que desaparezca la paridad, no se propone que desaparezcan las acciones afirmativas. Lo que sí se hace, o lo que sí contiene la iniciativa, es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años pues se ha arrojado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley, con el argumento de una interpretación. Entonces intentan
tutelar ellos la vida democrática, y esa no es su función. Esa función está otorgada constitucionalmente de entrada a los legisladores. Entonces, yo creo que es un poco llamar la atención de todos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente. Oiga, ¿es arbitrario hacer cumplir la ley? Se lo pregunto con todo respeto, porque finalmente está en la Constitución y lo único que están haciendo pues es emitir sentencias donde se confirma lo que dice la Constitución, paridad en todo. Bueno, yo creo que ahí usted y yo vamos a tener diferencias, y le voy a comentar una. Por ejemplo, el caso de los AMLitos. Dígame usted dónde está señalado en la Constitución que tengan que ser prohibidos expresamente. Finalmente, pues si yo tengo un derecho que es el de tutelar mi imagen, y mi imagen, si yo no me opongo, puede ser utilizada por cualquier ciudadano mientras no violente mis derechos. Claro. Yo no creo que se esté limitando la facultad constitucional que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que sí creo es que no puede haber suprafacultades. No pueden haber facultades para un órgano colegiado más allá de las que constitucionalmente estén señaladas. Oiga, secretario, de mi parte, la última pregunta es, decía usted que no hablaron propiamente de los... Hubo quienes estuvieron aquí que sí nos compartieron, que usted dejó claro que no es prioridad para este gobierno que se hagan estos nombramientos, al menos en el corto plazo, de aquí a que termine el periodo ordinario. En efecto, le pregunto con toda claridad, ¿es de interés del gobierno federal que se aprueben estos nombramientos pendientes? Mire, yo no puedo, por respeto a la investidura del cargo y por lo que represento, emitir una opinión sobre supuestos dichos que ni siquiera admitiría yo que hayan sido pronunciados aquí. Yo sí quiero, y lo digo abiertamente, creo que es muy difícil, por no decirle prácticamente imposible, que en lo que resta de este periodo ordinario de sesiones se pueda construir las mayorías requeridas constitucionalmente para hacer los nombramientos en el INAI. Y le pregunto al senador Monreal, ¿usted, senador, ve imposible que se construya una mayoría para sacar esos nombramientos? Bueno, mire, Claudia, yo lo expresé aquí, no me gusta comentar lo que al interior del grupo se dijo, por respeto a todos. Yo no sé quién les daría a ustedes información anticipada, pero fue una discusión rica y una discusión serena entre todos. Y nosotros no vamos a dejar de hacer el esfuerzo de construir mayorías. Así es. ¿En este periodo? En todos los momentos. Les pregunta Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias. Acá, secretario, buenas tardes. Preguntarle, para el Ejecutivo, independientemente de si se logran o no las mayorías, que ese es un trabajo, entiendo, del coordinador parlamentario y de los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política, para el Ejecutivo Federal, ¿es prioridad darle vida nuevamente al INAI o prefiere tenerlo así y que permanezca en la opacidad? Mire, yo sostengo que no debemos emitir una opinión que predisponga la facultad que tienen en este caso los integrantes de la Cámara de los Senadores para construir las mayorías que se requieran, en un caso constitucional, en el otro caso 3/5 partes, y que puedan llegar a un nombramiento. En lo personal lo veo muy difícil, en mi experiencia que he tenido como legislador, pues es prácticamente imposible que
en 6 sesiones o en 15 días se pueda construir esas mayorías y reconozco lo que el senador Monreal señala, pues ellos tienen que seguir intentándolo, es parte de su tarea, no pueden abdicar de su obligación y seguramente pues van a intentar construir los consensos. Perdón, secretario, pero mi pregunta es básicamente, ¿para el Ejecutivo es prioritario o no mantener al INAI como está o que sí se den los nombramientos? Es la única, independientemente... Mire, yo no le puedo responder a esa pregunta porque no es un asunto de prioridad del Ejecutivo o no, es un asunto de una obligación constitucional que tienen los senadores de la República de construir una mayoría calificada o de 3/5 partes y hacer los nombramientos. Sí es muy difícil la construcción de mayorías calificadas, no es imposible, requiere de tiempo, requiere de mucha dedicación, requiere de análisis pormenorizado en este caso de las currículas, las historias de vida de quienes pueden aspirar a ese cargo. Dejemos a los senadores que ejerzan con libertad su derecho. Y por otro lado, preguntarle sobre, bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y demás, ¿no sería moralmente o ético que el titular del Instituto Nacional de Migración presente la separación temporal, aunque sea de su cargo, para pues llevar a cabo su proceso de esta investigación que le están haciendo? Bueno, usted le está haciendo una pregunta al secretario de Gobernación, no al militante o al consejero o al dirigente de Morena. Yo tengo unos principios, por eso formo parte de este gobierno, y ya respondí en otro momento a esa pregunta. Cuidemos la secrecía de las investigaciones y esperemos el resultado de las mismas. Restan 4 preguntas, la que sigue es de Gerardo Cedillo, de Núcleo de Radio. Secretario, quisiera yo preguntarle si al gobierno le conviene más tener un INAI como está, o sea, inactivo, o que haya transparencia en el país. Esa sería mi primera pregunta directa. ¿Al gobierno le conviene la opacidad o la transparencia? Ya respondí a esa pregunta, no es lo que le convenga o no al gobierno, dejemos que quienes... Secretario, cuando... El gobierno es el principal sujeto obligado para rendir Mire, cuentas en el país. La Constitución marca un procedimiento por el cual se renuevan los cargos en todos los órganos autónomos en este país. Quienes tienen la facultad y la obligación de ir a la construcción de la mayoría, hacer los nombramientos, pues son los senadores de la República. Dejemos que ellos, como bien dijo el coordinador, pues sigan intentando la construcción de esa mayoría. La otra pregunta sería a Ricardo Monreal. El senador va a hacer prioridad por no sacar este asunto, el del INAI. Porque bueno, pues por lo que se ve, no hay esa prioridad. No, yo ya lo dije. Incluso, digo, no tengo por qué expresar lo que aquí dije al inicio, porque no me gusta poner en opinión pública lo que se comenta en privado aquí en el grupo, pero es prioridad para nosotros. Y finalmente, de nuevo al secretario. Secretario, la investigación en el caso de los 40 fallecidos o muertos en Ciudad Juárez, ¿tiene que parar donde es el Instituto Nacional de Migración o tiene que llegar más alto? ¿Usted qué opina? Bueno, que en este país el monopolio de la investigación lo ostenta el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, que ellos hagan su trabajo y que deslinden responsabilidades, y en todo caso, si hay responsabilidades, que ejerzan sus atribuciones. Pero no va a quedar impune. No, de ninguna manera. Le hago una pregunta a Carlos Guzmán, de CMX. Gracias. De este lado, secretario, senador, entonces,
está algo del tema del INAI, está algo del tema obviamente del señor Garduño. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos, las prioridades, tanto que se acordaron en el caso del Senado de la República, senador Monreal, para este último periodo, este último trecho del periodo, y cuáles son las prioridades entonces en el tema de la política interna junto con el Senado de la República? Bueno, ya ha quedado claro, lo comentó ahora el senador Monreal, que los senadores que están atentos lo tienen como una prioridad el que intenten designar a los 3 nuevos comisionados del Instituto Nacional, ¿y qué es? De acceso a la información. Ya tuvimos una experiencia hace 3 semanas en la cual el Senado de la República nombró a 2 comisionados, un comisionado y una comisionada. El titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de su derecho, objetó ese nombramiento y se inicia el procedimiento ya ahora intentando construir una mayoría de 3/5 partes. Y nosotros somos respetuosos del derecho que tienen los senadores de la República de cumplir pues con su obligación constitucional. Les hace una pregunta Mayolo López del Grupo Reforma. Gracias, secretario. Estoy seguro de que sí podrá informarnos. El presidente de la República entregará personalmente la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. No sabemos todavía. Ayer apenas entiendo que se aprobó en comisión, falta que se apruebe en pleno, esa senadora Sacil de León, pero pues hay una probabilidad de que asista. Vamos a esperar que se termine el procedimiento parlamentario. Faltan 2 preguntas. Una es de Félix Muñiz, del Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Para los dos la pregunta. ¿No temen ustedes al juicio de la historia? Se lo pregunto por esto. Ya rebotaron el plan B, está por rebotarse lo de la Guardia Nacional. ¿No están imponiendo leyes a fuerza y a modo? O sea, ¿no es un revés esto para este sistema? Gracias. Mire, se lo voy a contestar en términos beisboleros, pues esto no se acaba hasta que se acabe, o en términos llanos, pues nadie se muere en la víspera. Esperemos que los señores ministros de la Corte, entiendo que el lunes o que la semana próxima votarán el asunto de las reformas de Guardia Nacional y que están estudiando todavía, creo que no hay proyecto, el asunto de la reforma electoral en materia de las reformas secundarias en materia electoral. Esperemos para conocer cuál será la decisión. Omar Brito le hace una pregunta. Deja además contestarlo. Okay. Sí, señor, perdón. Al gran gallo. No, yo no le temo al juicio de la historia, porque a mí me alegra que haya equilibrio de poderes en una república, en donde nuestros actos como poder legislativo sean revisables y puedan sufrir enmienda. En los 2 casos que has mencionado, en la Guardia Nacional y en el Plan B, yo emití un voto particular. Y es obvio que la Corte puede actuar o puede no. Vamos a esperar que la resolución se vote o que en el caso de la Guardia Nacional se resuelva. Ahí sí hay proyectos, según leí ahora, pero en el caso del Plan B, en efecto, no conozco proyecto alguno. Pero no debe de extrañarnos si se invalida o si se declara inconstitucional una norma por la parte de la Corte. No nos debe de alterar ni preocupar. Es parte del sistema de contrapesos, del equilibrio de poderes que la República tiene. Antes era impensable, antes era absolutamente intransitable. Ahora sí hay posibilidades
porque hay una libertad entre los poderes de que se llegue a estos extremos, que son los que estamos viviendo. Yo me siento tranquilo como constitucionalista, como maestro universitario y como senador de la República. Ahora sí, la Razón pregunta más que va a bonita del sacar grupo. la reforma de Andrea. Secretario, se ha acreditado, me parece, pues con la tragedia de Ciudad Juárez, se queda acreditado que el Instituto Nacional de Migración falló en la detención, retención o salvaguarda, si me quieren decir así, de pues, los migrantes que cruzan por nuestro país. ¿El gobierno debería o están dispuestos a realizar una revisión a las instalaciones, a las estaciones migratorias, a todas las instalaciones donde se resguarden migrantes e incluso permitir que organizaciones de la sociedad civil pues también realicen esta supervisión para evitar una nueva tragedia? Mire, ese tipo de revisiones o de actuaciones se hacen en permanencia, cuando menos durante esta administración, pues hay la presencia permanente de organismos como la Comar, la ACNUR, organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos. A mí, en mi experiencia como gobernador en Tabasco, me tocó incluso acompañar 2 o 3 ocasiones a organizaciones de ese tipo a revisar, a ayudar incluso a mejorar las condiciones en las estaciones migratorias o en los albergues en Tenosique, Tabasco específicamente, y esto se hace de manera permanente. ¿Se tendría entonces que reforzar? Pues habría que esperar a que tengamos el dictamen final de las autoridades correspondientes. La última pregunta la hace Sandra Aguilar, de Informativo AEL. Presidente de Junta de Coordinación Política, hemos sido testigos los medios que cubrimos aquí la fuente de su postura una vez que se dio a conocer pues esta falta de nombramientos del INAI. Y en esta apertura y en rueda de prensa que tuvo con nosotros los medios de comunicación, aseguraba después de haber tenido comunicación directamente con la presidenta de este instituto, pues el que se iba a luchar. Entiendo el tema de las mayorías, entendemos su voto particular, usted en el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, su postura siempre ha sido pues consciente y permanente, jamás ha cambiado. Independientemente de las iniciativas que pudieran presentar con respecto a este tema, ya nos quedó claro que no es prioridad, que muy probablemente no va a haber nombramientos, y en ese sentido, bueno, mi pregunta sería si su postura sigue siendo la misma. Y para el secretario de Gobernación, en efecto, el tema migratorio es interesante, pero más allá de todo lo que se ha hablado aquí de pues de esta carpeta de investigación que hay con el titular, es preocupante que no dé la cara para cuando menos saber o entender si después de que ocurre este suceso en Ciudad Juárez han implementado algunas medidas para el trato a los migrantes. Lo único que nos ha dicho el gobierno federal ha sido que se sigue investigando, que hay que esperar, pero en ese sentido, ¿hay medidas que han adoptado usted en estos momentos que está dando la cara como secretario de Gobernación? ¿En estos momentos hay? Mire, se tomó la decisión de que fuese la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien puntualmente informara no nada más del avance de las investigaciones en el caso de Ciudad Juárez, sino de cómo avanzaba, y ella lo ha venido haciendo puntualmente. El día de hoy no, porque prácticamente todo el gabinete de seguridad viajó a Washington a una reunión de otro tipo, pero seguramente el viernes ya volverá a establecer esa dinámica de información. ¿Pero han implementado medidas o algo? No puedo yo decirle, porque le repito, la voz autorizada es la secretaria. Tenemos una última duda, secretario. Bueno, yo quería, no quería contestársela, pero no, yo no he cambiado, no voy a variar.
soy formado en la escuela clásica de la legalidad y del constitucionalismo mexicano. Lo he comentado con el secretario, no es ninguna sorpresa, pero yo no voy a delatar lo que yo opine aquí, porque luego se genera un acuerdo y si tú dices otra cosa, se traiciona lo que adentro se dice. Yo no sé quién les repito, pasó tanta información tan rápido, el secretario no se ha movido de allí, ni aquí yo, pero ya se sabe parte de la información, pero yo voy a sostener mi posición siempre, invariablemente. Alejandro Lelo de la Real. Yo quisiera preguntar si se puede, el Senado puede hacer algo en el caso del INAI. Los comisionados se rasgan las vestiduras de que no van a tener el pleno completo, pero a veces el INAI no hace por cumplir sus propios resolutivos. Yo le podría traer muchos casos. A mí me tocó tenerle que ir a preguntar al presidente López Obrador de información que la presidencia decía que no tenía, que llegaba uno a la última instancia en el INAI que le pedía a la presidencia que le entregara, que íbamos al INAI a decir que no había ejecutado la resolución la presidencia y no hacía nada. Información que después el presidente dijo, en este momento entréguenla, como si la transparencia fuera él, ¿no? Como si la transparencia no fuera una institución, sino que estuviéramos en un estado en que la transparencia soy yo el presidente. ¿Qué puede hacer el Senado para revisar que el INAI esté cumpliendo esas resoluciones, que exija a las instancias, a los responsables de la transparencia, que entreguen la información cuando se llegue a la última instancia, senador? Esa es una gran discusión que incluso aquí en el interior del grupo se ha dado con el senador Álvarez Lima para regular cuando nombramos órganos autónomos y para que vigilemos más de cerca su funcionamiento. Yo creo que el funcionamiento de los órganos autónomos es deseable. Si hay alguna situación al interior inconveniente o irregular, se puede corregir. Yo soy de los que piensa que el funcionamiento debe ser normal. Pero déjeme decirle a propósito, ayer se presentó una iniciativa que aparece hoy en la Gaceta Parlamentaria del senador Eduardo Ramírez, en la que reduce en la propuesta de 7 a 4 los integrantes comisionados del órgano para que puedan funcionar legalmente con quórum legal. No la conocía, yo hoy por la mañana me he deslindado de ella y creo que hay que insistir, no cansarse en buscar la mayoría.